Bueno, se me olvidó comentarle, ya comencé grabación, entonces vamos a dar 7 minuticos mientras ingresan el resto de los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Vamos a dar un momentico mientras ingresan los otros compañeros, entonces a las 12:07 damos inicio, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Gracias.
Bueno, muchachos, esperen. Bueno, ahora sí, bueno muchachos, muy buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Carolina Gómez Ortiz, soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y les estaré acompañando pues como en este proceso de aprendizaje en la materia de agricultura ecológica. Les pregunto, ¿me escuchan bien o escuchan mucha interferencia? Sí, profe, yo la escucho bien. Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Les voy a pedir el favor que me avisen cuando estén viendo pantalla. Si en algún momento se les cae la pantalla, no se escucha bien, no hay mucha interferencia, por favor me van avisando. Y si de pronto hay compañeros en el chat que estén hablando, también me comentan que cuando estoy compartiendo pantalla, pues no me deja ver a mí el chat. Listo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y me comentan cuando la estén viendo. Ya se está viendo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces empezamos con la materia de agricultura ecológica. Vamos a empezar con esta frase, que un día cuando no estemos seremos los que sembramos. Y les dejo acá como todos mis datos, ¿cierto? Entonces mi nombre es Carolina Gómez Ortiz, este es mi correo y este es mi WhatsApp. Como canales de contactos, entonces es más fácil que me localicen como más rápidamente en el WhatsApp, igual en el correo o en las conversaciones del Teams también me pueden localizar, pero en esos me demoro más en responder, ¿cierto? Entonces para que tengan en cuenta y es más, pues más como más fácil para mí que me contacten como por el WhatsApp directamente. Vamos a empezar el día de hoy revisando lo que es el MUFOR, que es el modelo de unidad de formación que nos pasan a nosotros los docentes sobre las materias y los temas en que deben salir ustedes formados de estos cursos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar presentándolo acá. Listo. ¿Están viendo el MUFOR? Sí, profe. Listo, entonces comenzamos. Entonces la asignatura es agricultura ecológica. Los prerequisitos o las materias que ustedes debieron haber visto para poder coger esta materia es botánica, microbiología y suelos, ¿cierto? Y vamos a mirar una a una cuáles son las competencias. Estas competencias hacen, hacen como o sea, hacen referencia a cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades o cuáles son los conocimientos que los hacen a ustedes o con los que deben salir ustedes para estar capacitados en su campo laboral, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que debieran, digamos, adquirir con este curso? Entonces, la primera competencia es, tiene las bases y los criterios suficientes para hacer diagnósticos sociales, económicos y ambientales. Entonces, ya acá empezamos a ver que la materia pues va siendo eh, como de visualizaciones integrales del sistema. Entonces no es solo cuál es la técnica agronómica, cuál cultivo junto con cuál, es también esa lectura del entorno en la que voy a hacer cierto proceso productivo, ¿cierto? Comprende o interpreta los diagnósticos y los relaciona con sistemas productivos. Entonces ustedes deben de ser capaces de pararse en un lugar, de entender cuál es la dinámica social, la dinámica económica y la dinámica ambiental que se hace en ese lugar y
según eso, relacionarlo con los sistemas productivos que haya en el momento o proponer sistemas productivos pues que puedan funcionar en ese lugar y en ese momento. La otra competencia es, tiene claro los conceptos de producción sostenible, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de producción sostenible, va a ser que pueda producir yo hoy, pero mis tataranietos también puedan producir. De producción más limpia, entonces empezamos a ver temas de residualidad, de producir menos residuos, de trabajar con insumos menos tóxicos, de buenas prácticas agrícolas. Estas buenas prácticas agrícolas van muy ligadas como al tema de reglamentación que tienen los productores cuando se certifican como productores. Entonces es un tema de certificación y es un tema pues legal sobre ciertas prácticas que debe realizar todo aquel que esté certificado como productor. De agroecología, entonces en la parte de agroecología ya vemos que son movimientos políticos, sociales, económicos y que además tienen ciertas técnicas de producción pues asociados. Y la otra competencia es que propone alternativas de producción con una visión económica, social y ambiental. Entonces, son capaces, lo que hablamos ahorita, de hacer una lectura de su entorno y proponer sistemas de producción que vayan a funcionar ahí, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta sobre estas competencias o algo que no se haya entendido? No, profe. Listo. Entonces ya vamos a empezar a ver cuáles son los temas que ustedes deben ver o yo les debo dictar, que ustedes deben pues cómo obtener dentro de esta materia. El orden de los temas puede cambiar un poquito porque yo sí lo cambio para que me quede como continuidad de la clase, pero absolutamente todos los temas se van a ver. Entonces empezamos con el tema de situación del medio ambiente y de los recursos naturales. Entonces, pues para empezar a hablar de sostenibilidad, para empezar a hablar del porqué de cierto modelo productivo. Entonces, pues lo primero es hablar de las situaciones actuales del medio ambiente y de los recursos naturales como tal. ¿Cierto? Hay otra sección que habla de concepto y evolución de la agricultura ecológica. Entonces vemos la parte de evolución histórica, vemos la parte de revolución verde, vemos la parte de desarrollo sostenible, vemos las bases y los principios de la agricultura ecológica. Entonces, digamos, cuando se empieza toda esa era de industrialización, la forma de producción de alimentos entonces se volca a un modelo de revolución verde. Ese modelo no surgió acá, surgió por allá en países templados, pero ese modelo se adopta a nivel mundial. Es un modelo que está basado en el uso de insumos, es un modelo que busca productividades grandes. Entonces fue un modelo pues que se expandió como por todo el mundo. Ya a medida que ese modelo se implementó, ya se fueron viendo necesidad de algunas modificaciones y en esas algunas modificaciones, también modificaciones completas, entonces fueron saliendo, por ejemplo, el tema del BPA y fueron saliendo temas de modelos alternativos de producción. Dentro de esos modelos alternativos de producción, entonces encontramos la agricultura ecológica con sus principios y sus bases. Entonces vamos a ver cómo esa parte. Bueno, vamos a ver un tema de producción más limpia y de buenas prácticas agrícolas. Entonces vamos a ver todo el tema de reglamentación y de certificación como productores con buenas prácticas agrícolas. Pues vamos a ver cómo es el proceso. Y este es un tema pues que está muy vigente en todos aquellos que se certifiquen como productores. Entonces, por ejemplo, en el campo de acción de sus profesiones, pueden ser que les toque implementar, puede ser que les toque sostener que el predio ya lleve un proceso de buenas prácticas agrícolas y que les toque pues vigilar que se sigan haciendo las cosas, o puede ser también que les toque auditar.
Entonces certificar los previos si están cumpliendo con las buenas prácticas o si no están cumpliendo con las buenas prácticas. Entonces, bueno, se va a hacer como toda esa explicación como de esa parte como tal. Bueno, vamos a hablar entonces de temas y alternativas de producción a la revolución verde, las diferencias y las similitudes entre cada una. Entonces, como les hablaba antes, el tema de revolución verde pues fue un tema que surgió como un modelo de producción mundial, pero que ha surgido pues ciertas críticas y ciertas modificaciones. A raíz de este modelo de producción, entonces han salido otros modelos de producción, donde encontramos agricultura ecológica, pero también encontramos agricultura biodinámica, encontramos temas de permacultura, encontramos temas de agricultura regenerativa, encontramos temas de agricultura orgánica. Entonces, digamos que todos estos modelos, aunque tienen en común que son modelos de producción sostenible, pues tienen sus diferencias entre sí. Entonces vamos a hablar de estos otros modelos de producción sostenible también. Vamos a ver temas de labranza y de semillas. Entonces dentro del tema de labranza es ese manejo de la tierra, cuáles son las consecuencias de labrar o de utilizar uno u otro método pues en los suelos, ¿cierto? En la salud del suelo, en la química del suelo. Vamos a hablar de tema de semillas nativas, vamos a hablar de tema de semillas libres y vamos a hablar de tema, eso lo vamos a hablar más que todo con el tema del modelo transgénico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de pros y contras, vamos a hablar de ciertas consideraciones éticas que se hablan o que salen, que surgen de todo ese tema del modelo transgénico. Y bueno, y ya cosas muy técnicas de la semilla sobre la conservación y sobre la propagación. También está dentro del MUFOR entonces un tema de abono orgánicos. Entonces el tema pues de insumos, de abono orgánico, de salud del suelo, cuáles son los parámetros para yo saber si el compost está bien o está mal, ¿cierto? Si me va a presentar el beneficio que uno busca en los abonos orgánicos o si por el contrario me puede causar como una afectación. Y cuáles serían como esas correcciones a esos parámetros que yo puedo hacer en un proceso de compostaje. Vamos a ver lo que es como tal el tema de los biofertilizantes. Entonces, cuáles son los diferentes bioinsumos que se pueden hacer o que se pueden encontrar. O sea, hay unos que ya están de manera comercial, pero hay muchos que también podemos hacer. Entonces, es un poquito de quitar como la dependencia de siempre estar comprando y de también poder hacer. Entonces, ¿cuáles son los que se emplean? Formas de hacerlos y cómo sé si mínimamente el proceso de hacerlo pues quedó bueno o en qué tengo que poner como atención en este. Vamos a ver técnicas de cultivo, entonces esto lo voy a juntar mucho con el tema de sanidad de suelo, de sanidad vegetal que está más adelante, que es todo el tema de plagas y enfermedades. Entonces en estas técnicas de cultivo entonces encontramos tema de policultivos, de siembra múltiple, de rotación de cultivos, del manejo de coberturas dentro de los cultivos. Entonces listo, digamos que se va a abordar desde cuáles son sus beneficios en el cuidado del suelo o en el manejo de plagas o en el manejo de enfermedades. Y qué cuidados debo de tener. Pues uno, por ejemplo, escucha una frase, no, es que el suelo siempre debe estar cubierto, y sí, el suelo siempre debe estar cubierto, pero tengo que también tener cuidado con qué lo estoy cubriendo. Vamos a hablar de un tema de seguridad alimentaria. Entonces, nosotros cuando empezamos a hablar de seguridad alimentaria, nos referimos como el derecho de los pueblos a alimentarse en la calidad y en la cantidad, ¿cierto? Que necesitan.
Pero entonces vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de soberanía también alimentaria. Y esto lo vamos a abordar desde una perspectiva de la agroecología. Entonces no es solo que tengamos la cantidad y la calidad, la soberanía tiene que ver con que podamos definir las políticas de cómo nos queremos alimentar. Entonces, en ese definir las políticas es que entran esos casos, por ejemplo, no sé si han visto noticias que tal país le dijo no a los transgénicos, o sea, ellos dentro de sus políticas eh, pusieron, por ejemplo, que no se querían alimentar con maíz transgénico, o uno puede poner que sí se quiere alimentar con maíz transgénico. Entonces, seguridad, cantidad y calidad y soberanía, el incidir sobre las políticas de cómo nos queremos alimentar como tal. Y esto lo vamos a abordar cuando estemos viendo el tema de agroecología. Con este tema, este va a ser el tema final. Este es integralidad del sistema. Entonces, en este tema de integralidad del sistema, es que empecemos a ver el sistema de producción como un todo, ¿cierto? Desde las instalaciones, desde cómo organizamos otros cultivos, desde cómo mitigo todos esos cambios ambientales o todas las variables ambientales de pronto sobre las que no tengo control. Entonces, bueno, entonces es pues como mirar la finca o la empresa pues como un sistema como tal. Y aquí hay otro, este lo voy a dar antes de integralidad del sistema, lo voy a dar unas sesiones antes, que es el que les hablaba de sanidad del cultivo o el manejo ecológico de plagas y enfermedades. Entonces ahí vamos a ver como los diferentes organismos que se consideran plagas o que causan enfermedad, de los diferentes insectos, los diferentes moluscos, virus, bacterias, entonces los vamos a ver como por grupos, y, pero también vamos a ver un tema de aquellos organismos que también son benéficos. Entonces vamos a ver el tema de control biológico, vamos a ver el tema de conservación de enemigos naturales y que todo lo que se mueva pues no es un sujeto de control. Entonces esto lo vamos a ver desde el tema de sanidad vegetal. Listo, muchachos, estos son los temas que se deben dar. Que los exámenes o la evaluación, eso ya cambia, ¿cierto? Y las metodologías que se utilizan, entonces cambian. Pero los temas sí se deben dar. Como les digo, si ustedes miran el MUFOR, de pronto les puede cambiar un poquito el orden, que uno se ve primero y otro se ve después. Pero los temas entonces sí se deben de dar completos. ¿Tienen dudas, tienen comentarios, tienen algún tema que querían ver pero no lo ven reflejado o algo que quieran decir sobre lo que acabamos de ver? ¿Quedó claro? Adelante. En el tema de compostaje vamos a ver como las variaciones que podemos hacer dependiendo de la necesidad del cultivo. Sí, o sea, yo los que les voy a mostrar, o sea, se les va a mostrar como cuáles son las bases de un buen compost, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases? O sea, ¿cómo sabes vos que no se te dañó? ¿Cómo sabes vos que no tiene patógenos? Ya la parte que entiendo que me estás preguntando como por los minerales para uno u otro cultivo, pues eso ya eso sí se puede ir modificando, ¿cierto? Podemos ver cositas de esas, no sé si tenés algún cultivo en particular en el que estás interesado. No, lo hacía pues la pregunta como para el campo laboral y vamos a hacer como alguna salida de campo o algo como para... Listo. Entonces, en el tema de salidas de campo, entonces me voy a saltar un poquitico. Ah, bueno, antes de responderle esto a Luis, ¿alguien tiene algún otro comentario sobre los temas o sobre el MUFOR como tal? Profesora, de pronto acerca de la fungicultura se va a hablar. Cultivo de hongos. Sí. No. Vamos a ver, Ok. pues yo de cultivo de hongos sí no sé.
voy a mirar si me consigo alguien que sepa de hongos y miramos si podemos dar como una sesioncita. Lo voy a anotar acá, no te prometo nada, pero pues es un tema muy Porque yo interesante. tengo un emprendimiento en eso, entonces por eso le preguntaba. Ah, listo. Vamos a ver. Pues primero, ¿cuál es tu nombre que no te veo? Víctor Hugo. Sí, Víctor. Listo. Víctor Hugo Saldarriaga. Listo, igual, eh, pues me gustaría que nos mostraras un poco también sobre lo que estás haciendo. Yo no conozco el cultivo de hongos y voy a mirar si hay alguien entonces que trabaje con cultivo de hongos que nos pueda pues ampliar un poquito más del tema. Listo, lo voy a anotar como por acá. Listo. ¿Alguien más con algún comentario sobre el MUFOR? Listo, entonces vamos a... ¿Dónde está? Bueno, solo un momento que no abrí la presentación. Sí, sí la abrí. Bueno, entonces, durante este semestre, entonces les voy a mostrar los lineamientos que nos dio el tecnológico sobre los cuales los docentes nos estamos ciñendo. Entonces dice, durante este semestre se continuará bajo el modelo de alternancia con apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones TIC, o sea, seguimos virtual, permitiendo escenarios de presencialidad en algunas asignaturas que requieran desarrollos prácticos, laboratorios o salidas de campo. Yo sí solicité una salida, pues una salida de un día y solicité unas clases prácticas. Hoy estaban pues reunidos con el comité curricular, ahí me dieron pues tengo que llenar como unos formularios y unas solicitudes, vamos a ver qué nos dicen, ¿cierto? Entonces está sujeto pues a qué nos dicen, también pues como que lo que me advirtieron era que las actividades presenciales se desarrollaban para algunos grupos de manera voluntaria, entonces había que mirar pues porque hay personas que no pueden asistir porque están en otros lados y que había que hablar un tema de aforo, o sea, cuántos eran en el grupo, cuántos permitía el espacio, entonces bueno, digamos que como que abrieron la posibilidad, pero no es todavía seguro. Entonces yo ya termino de hacer esas vueltas y les cuento pues qué me dicen, ¿cierto? Como en qué quedamos ahí. Entonces yo creo que de aquí a la otra semana les podría estar como respondiendo esa pregunta de cuál fue la respuesta como tal. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta que surja hasta ahí? Profe, esta materia también lleva laboratorio, pues también se hacen prácticas de laboratorio, ¿ok? Como laboratorio, no. Pues como que pidamos un laboratorio como tal, no. Lo que se están pidiendo es unas clases prácticas, ustedes tienen como un espacio allá en la universidad, la verdad me mandaron fue fotos, todavía no lo conozco. Y se está pidiendo es como una salida, pero práctica de laboratorio como tal, no. Pedir laboratorio, no. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno. El otro lineamiento, entonces nos hablan del tema de asistencias, entonces las asistencias no se reportan a la plataforma Campus, pero sí se reportan en una bitácora semanal. Nosotros los docentes semanalmente llenamos un informe de la clase, ¿cierto? Y ahí entonces sí nos piden reportar como la parte de inasistencias para que tengan pues como muy en cuenta si hay de pronto una asistencia y tienen el soporte porque pues no están asistiendo, para uno cuando llene la bitácora pues poner como cuál es, o sea, porque no se está yendo a la clase. Listo. Entonces está el tema de faltas de asistencia, está el tema del porcentaje de las actividades. Entonces, lo que nos piden es que no se hagan exámenes acumulativos.
como exámenes parciales o exámenes finales que acumulen todo el tema. Lo que se deben hacer son actividades evaluativas, al menos 5 cada una, con un valor del 20%, ¿cierto? Entonces, a medida que se van avanzando en los temas, se van haciendo las actividades evaluativas. Al campus, por ejemplo, yo solo puedo montar notas totales del 20%, ¿cierto? Listo, que no se realizarán parciales, no se realizarán ni parciales ni finales, o sea, nada de temas acumulativos por mucho tiempo. ¿Esa parte queda clara? Claro que sí, profe. Listo. Entonces ya vamos a pasar a la concertación de la evaluación. Yo les voy a mostrar cómo tengo concebido el curso y cómo tengo concebido las evaluaciones y los porcentajes, ¿cierto? Si hay alguna inconformidad con respecto a estos porcentajes, obviamente que se ciñan a los lineamientos que 5 del 20%, por ejemplo, si hay alguna inconformidad, entonces me lo hacen saber para ver qué podemos hacer. Entonces les voy a empezar a leer, a explicar por encimita. Obviamente ya después de cada actividad, pues les voy a mandar como los lineamientos completos. Entonces, la primera evaluación es un mapa conceptual. Entonces, se hace un mapa conceptual que coja los temas de situación de los recursos naturales, de los modelos de revolución verde y de los modelos de agricultura ecológica, que son los temas con los que empezamos. Tenemos que ese porcentaje inicial es del 20%, la fecha propuesta es para el 22 de agosto, el objetivo es reconocer la evolución y la historia de la agricultura ecológica y la actividad, esa primera actividad es grupal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una actividad del 20%. Después tenemos un cuestionario del 20%. Ese cuestionario, si ustedes miran en la parte de acá, se los partí en 2 del 10%, pero como yo al campus solo puedo montar una nota del 20%, entonces lo que haría es que promediaría estas dos notas. Si ustedes en el primer cuestionario se sacaron 5 y en el otro 5, en el campus va la nota de 5. Si en el primer cuestionario se sacaron 5 y en el otro se sacaron 1, entonces al promediar te da una nota de 3, entonces el 20% estaría en 3. ¿Por qué se los partí? Para poder tomar como temas más chiquitos, porque si no se me acumula mucha información. Entonces, el primer cuestionario, entonces aquí dice fecha del 12 de septiembre, pero el 12 de septiembre ya debemos tener los dos cuestionarios. El primer cuestionario está para el 5 de septiembre y el otro cuestionario está para el 12 de septiembre. ¿Eso queda claro? Profe, o sea que eso sería como un cuestionario en línea, ok. Sí, les mando un cuestionario en línea y ya les doy un tiempo determinado para hacerlo. Ah, bueno, profe. Listo. Esta actividad, aquí te dice actividad individual, ¿listo? Entonces estén muy pendientes cuáles son actividades grupales, cuáles son actividades individuales. Entonces ahí tendríamos un 40% de la materia. Después sigue un tema de preguntas problematizadoras por el otro 20%. Ese 20% entonces está para el 3 de octubre del 2021. ¿Qué es lo que es eso? Yo les voy a mandar una serie de preguntas, ¿cierto? Poniendo ciertas situaciones, poniendo como ciertos casos en los que ustedes me van como a responder. Esta es una actividad grupal, o sea, que se hace como un informe por grupo. ¿De qué vamos a hablar ahí? De seguridad alimentaria, ¿cierto? De modelo transgénico, de movimientos de semillas libres y de técnicas de conservación y propagación de las semillas. Entonces, listo, ahí vamos en un 60%. Entonces, esa sería como la otra actividad. Aquí sigue un cuestionario de sanidad vegetal, solo está con el 10%. ¿Con qué vamos a juntar ese cuestionario? Sino que me quedaron los temas separados. Con esta de la propuesta del sistema productivo, que es el otro 10%. O sea, ahí promediaríamos esas dos para la nota total del 20%. Ese cuestionario de sanidad vegetal, cuando veamos todo el tema de sanidad vegetal, entonces está para el 17 de octubre del 2021
y lo que busca es identificar técnicas de manejo ecológico de plagas y enfermedades. Este cuestionario es individual. Listo. Vamos con otro tema de diagrama de procesos. Aquí ya con este otro 20 ya iríamos por el 90%. Entonces hay uno de diagrama de procesos y resultados de abonos y biofertilizantes. ¿Qué es esto? Ustedes escogen un abono o un biofertilizante, el que ustedes quieran, lo pueden buscar desde ya si quieren, ¿cierto? Escogen uno y empiezan y buscan cuál es la metodología para hacerlo. Y empiezan en un diagrama a decir paso por paso cómo se hace. Cojo 3 bultos de tierra, igual yo les mando como un ejemplo de un diagrama de procesos, lo revuelvo 3 veces al día, tengo que adicionarle levadura, tengo que, ¿cierto? Y hacen todo su proceso y ustedes lo hacen, ¿cierto? Cuando nosotros veamos la clase, esto es antes de ver las clases, cuando nosotros ya veamos los temas, entonces ustedes lo que van a hacer es decir, en ese ejercicio que ustedes ya lo habían hecho, ¿cuáles serían como las cosas que cambiarían o la metodología cómo la cambiarían, ¿cierto? Y entonces se divide en dos noticas, uno que es el diagrama de procesos, o sea, lo que hicieron inicialmente, y la otra es exposición de los resultados, qué les dio lo que hicieron y cuáles son las mejoras que harían después de ver la teoría. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hacemos el diagrama de cómo se hace o también hacemos el biofertilizante, digamos, como práctica? Sí, se hace el diagrama y se hace el En biofertilizante. apartamentos. ¿Hola? Los que viven en apartamentos también tienen manera de hacerlo. Sí, por ejemplo, hay varias formas de hacer abonos, por ejemplo, en canecas, ¿cierto? Entonces, hacen abonos en canecas o hacen biofertilizantes y purines, que esos en tarritos. Entonces, tienen que escoger, ojo con los que escojan purines, porque los purines huelen feo, ¿cierto? Tienen un olor muy fuerte. Entonces, los que vienen en apartamento, entonces mucho cuidado con los purines, que esos son como los únicos que les deben oler maluco. Los otros, si le huelen maluco, eso es porque se te está dañando el proceso. Listo, para que tengan como en cuenta. Pero sí, pueden buscar una metodología de baldes, pueden buscar metodologías de frascos donde lo puedan hacer. Listo. Entonces, para que vayan pensando en uno, el diagrama de procesos es cómo se hace, pero también las fotos de qué les dio, qué les pasó, ¿cierto? Y cómo lo mejorarían. Y ya eso ustedes lo exponen en una clase. Aquí aparece fecha del 7 de noviembre, eso es un domingo, ¿cierto? Obviamente la exposición se hace en fechas de clase. Digamos que para este 7 o para ese domingo es que manden el insumo pues del diagrama, de lo que hicieron, ¿cierto? Pero la exposición pues se hace en horas de clase. Esta es una actividad grupal. ¿Quedamos ahí más o menos claros? Profe, ¿puede subir un momentico las fichas de arriba, por favor? Profe, o sea que en ese del abono, la idea es no solamente pues usted consultar cómo se hace, sino pues también cómo hacerlo en casa, para que usted pueda Sí, contar la experiencia. sí, esa es la cosa. Es hacerlo en casa, usted contar la experiencia y decir después de ver las clases teóricas, usted qué le cambiaría ese proceso. Pues, o qué le parece de pronto que le faltó a esa metodología que usted buscó. Ah, bueno, profe. Listo, la persona que me había pedido subir ya, o tiene alguna pregunta ahí. Profe, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Profe, lo que pasa es que tengo una citica, entonces yo creo que me voy a tener que retirar de la clase, pero yo me comprometo pues a darme ahorita toda la clase que venga. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Que es que acá no me lo permite ver. Es Hanner López Osorio. Listo, Hanner. Dale tranquilo. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, muchachos. Y
terminamos con la propuesta del sistema productivo. Esto es una actividad individual, ¿cierto? Esta ya viendo temas se los explico, y esta es la que se sube al campo promediado con esta nota del 10%. Ahí les da el 100%. ¿Tienen alguna observación sobre esa distribución? ¿Hay alguna que quisieran cambiar, quitar? ¿Está bien así? Para mí está bien, profe. Entonces estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estamos de acuerdo? Entonces necesito, bueno, aquí al final, entonces hay una que dice firma del docente, firma del alumno. Entonces necesito 2 personas que me firmen acá, aquí simplemente copian su nombre, y en esta columna acá pueden hacer 2 cosas. Si tienen una firma virtual, me pegan su firma virtual, y si no, simplemente me la copian, que yo simplemente necesito que venga como del correo de uno de ustedes. ¿Qué 2 personas me colaboran, por favor, firmando eso? Dos personas, por favor, muchachos, para firmar la concertación de notas. Profe, yo tengo una pregunta, pues tengo que decir, es que cuando se está hablando de la presencialidad, se me fue como que el internet y no escuché. Cuando estaba dando que, John. Pues que estaba explicando lo de las cosas que iban a hacer hacia presenciales, pues en su materia. Bueno, que están sujetos a aprobación, ¿cierto? Hay que esperar. Se pidió unas salidas, se pidió unas clases prácticas, hay que esperar como la aprobación, a ver qué nos dicen. Entonces me dan como una semanita, y ya la otra semana sí les cuento como con más seguridad que me dijeron. Listo. Bueno, muchachos, necesito 2 personas, por favor, que me firmen. Profe, Adelante. yo le podía decir algo. Cuando esta semana que entra le den la solución sobre las clases presenciales, usted nos avisa inmediatamente lo que le hayan respondido. Sí, claro que sí, Wendy. Ah, bueno. Listo. Sí, ya para la otra semana sabemos si sí, si no y qué fechas. Ah, sí, profe, porque pues yo lo digo porque habemos muchos que estamos fuera de Medellín, entonces para uno programarse. Listo. Claro que sí, Wendy. No, eso ya se queda organizado como estas primeras semanitas. Bueno, muchachos, necesito 2 que me Profe, yo firmen. le puedo colaborar firmando, pero no sé cómo lo hago, entonces tengo que No, imprimir. simplemente yo te voy a ¿Cómo? mandar este documento, este que estamos viendo, ya te lo voy a mandar. En un momentico te lo mando ahorita que estemos haciendo otra cosa. Y al mandar este documento, entonces simplemente donde dice firma del alumno, entonces firmas acá, y en esta parte, entonces o pones firma de virtual si tienes, o copias nuevamente tu nombre, que yo desde que venga de su correo, esa me sirve. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo. Isamar Bulgarín Peña. Otra persona, por favor, muchachos. Pero si quiere yo le colaboro. Listo, me das tu nombre, Verónica. Sí. Listo, Verónica. Joana. Listo. Estas ya se las voy a mandar en un momentico. Bueno, sigamos por este lado. Profe, ¿ya resultó alguien que firme eso?
Sí, sí, ya resultaron las dos, muchas gracias. Sí, es que estaba poniéndole cuidado al almuerzo y no podía contestar. Listo, dale tranquila. Bueno, muchachos, bueno, el otro tema es que dentro de las clases se van a realizar ciertas actividades, o sea, puede que en una clase, no en todas, pero en una clase les pongo una actividad, les pongo un cuestionario, ¿cierto? O algo así. Esas actividades que se realicen dentro de la clase solo tienen vigencia pues hasta la clase siguiente. ¿Cómo así? O sea, si hacen dentro de clase o las personas que no asistieron tienen que ser antes de la otra clase. Y esas actividades entonces se toman en cuenta y se les da pues como una notica adicional sobre el tema que se esté viendo. Una advertencia: actividades individuales son individuales, actividades grupales pues son grupales. Cuando sean actividades individuales, si hay trabajos iguales, si hay respuestas completamente iguales, entonces se anula el trabajo, listo. Entonces les hago la advertencia para que no vayan a quedar como con un 0 en un cuestionario, por ejemplo, del 10 o del 20%. Entonces tengan cuidado como con eso, de si, como respetar de que sean actividades individuales. Bueno, ¿hasta ahí tienen dudas, preguntas o algo que agregar? ¿O quedó todo muy claro? Todo muy claro, profe. Y listo. Entonces en este momento les voy a empezar a mandar varias cositas. Entonces, les voy a mandar este primer link, que es una caracterización de estudiantes. Esa caracterización de estudiantes nos piden el favor a nosotros que se los pasemos desde el tecnológico. Entonces pueden que ya les haya llegado el correo y algunos ya lo enviaron, ¿cierto? O puede que otro profesor les haya mandado el link y ya lo hayan diligenciado. Los que no lo han diligenciado, pues aprovechen y lo diligencian de una vez. Creo que es un poquito largo, pero ahí lo pueden como diligenciar, ¿cierto? Entonces, ese es el primer link, que ya es una caracterización que hace el tecnológico como tal. El otro que les voy a mandar, que les voy a pedir que sí me lo llenen para poder seguir la clase, entonces es... ¿Dónde estamos? Es este de acá, que es caracterización de agricultura ecológica. Entonces, como lo que me estaban diciendo ahorita, que a mí me interesa el tema de hongos, que a mí me interesa un tema de abonos para diferentes cultivos, ¿cierto? Entonces, para yo más o menos pues conocer sus intereses y ver hasta qué punto pues se puede profundizar o no se puede profundizar. Eso sí le pido el favor que me lo llenen para poder seguir la clase, para poder pasar de tema. Es este documento de acá. Bueno. Y bueno, y lo último que les voy a mandar para que me llenen es la parte de los grupos. Entonces, los grupos van de 3 a 4 personas. Los que ya tengan grupos, ya tengan personas pues como afines para trabajar, entonces por favor me las van llenando. Estas sí pues tienen más plazos y de pronto no lo han cuadrado, pero esperemos pues que de aquí al viernes ya estén como cuadrados los grupos. Lo llena solo una de las personas del grupo, pues no todos se tienen que entrar a llenarlos, con que uno solo lo diligencia, pone como los nombres de los integrantes del grupo. Entonces miren y me avisan si todos los links les está llegando bien, los pueden abrir y los pueden llenar perfectamente. Hola, profe, ¿me haces un favor? Cuéntame.
Mostrarme los días de las evaluaciones, yo tomo un pantallazo. Listo. Igual yo estas clases se las monto todos los viernes, o sea, les monto la clase del viernes, del miércoles y del viernes al Teams, para que tengan en cuenta, pero pues igual te las muestro por si quieres el pantallazo, tenerla de una vez. Muchachos, si les abren los links bien, pueden diligenciar bien. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces vamos a dar 15 minuticos para que vayan diligenciando las cositas y mientras tanto le voy a enviar a Isamar y a Verónica ante lo de concertación de evaluación. La persona que estaba tomando el pantallazo ya le dio. Sí, este no. Listo. Ya. Listo. Profe, si uno no conoce a nadie del grupo, ¿cómo hace para conseguir unos integrantes? Pues esperemos a ver si de Por dos. pronto alguien también dice que no está, que vayan copiando en el chat. Y si no, pues ya cuando estén como conformados los grupos, miramos y conformamos los grupos con los que falten. Una Listo. compañera y yo ya estamos juntos, entonces si alguien se quiere hacer, pues que me escriba. Ah, listo. Entonces, mira, de una vez te puedes ir uniendo como a estos grupos. Ah, sí, por favor. Mira, yo soy Damián Esteban Marín. Compañeros, hola. Yo también, si a algún grupo le falta uno o alguien está solo, Yo estoy podríamos solo. trabajar. Seba, si quieres hacer con Luis, nosotros. Yo también estoy sola. ¿quién me dijo que Crear nos grupo de podríamos WhatsApp. hacer? Profe, ¿de Sebastián. cuántos se debe conformar el grupo? ¿Cuántos participantes? De 3 a 4. Profe, tú no vas a hacer un grupo de WhatsApp. Si quieren un grupo de WhatsApp, les pido el favor a alguien, por favor, que lo genere y mande el linkcito y de una vez nos unimos. Es que yo voy más torta para hacer eso. ¿Tú lo puedes generar? Yo no, tampoco lo he hecho. No. Heidi, te hablé a tu chat privado. ¿Quién habló?
Listo. A Isamar y a Verónica ya les envié el formatico para que me lo devuelvan firmado, por favor. Listo. Profe, ¿dónde lo envió? Qué pena, el formato para llenarlo. Al del TDA. Y yo miro a ver qué O correo sea, me al aparece. correo. Sí, al correo del TDA me aparece. Esto es Verónica. Isamar.pulgarín@tda. Ah, bueno, profe, ya lo voy a buscar. Listo. Cuarenta y cinco, 49. Listo, vamos a mirar cómo vamos con las encuestas. Aquí somos 20 personas. Profe, ya hice el grupo. Ah, listo. ¿Y mandaste el linkcito? Sí. Mándanos el link ahí por el chat para empezarnos a unir. Por favor, Isabel. Ya. Listo, muchas gracias. Vamos a unir de una vez. Profe, en la firma uno le pone el nombre y en el otro lado el correo o solo la firma y el nombre. No pones el nombre a un lado y si tienes de pronto firma digital la pones y si no, simplemente me vuelves a poner tu nombre completo, Ah, escrito. ok, profe. Listo, muchachos. Isa, le puedes poner a este grupo Agricultura Ecológica 003 para que no se me confunda entre los grupos, porfa. Ya. Muchas gracias. Listo. Listo. 50, 60. Listo, vamos a dar solo como 3 minuticos para que por favor me llenen es de caracterización de agricultura ecológica y a ver si empezamos el tema en menos media horita de tema. Listo, entonces en 3 minuticos ya proseguimos.
Continuamos. Wendy Chaverra ya tiene grupo y yo, hermano. Tengo, no sé si un compañero me dijo, pero no me respondió nada. Aún no lo tengo. ¿Quién está hablando? Te estaba hablando Isabel. Profe, yo edité la firma en el mismo documento suyo y se lo vinculé. ¿Sí le llegó o no le llegó? O me toca descargarlo. Espérate, yo miro a ver cómo me... No, ahí me llegó perfecto. Muchas gracias. Bueno, pero de nada. Listo. Bueno, yo voy a ir quitando ya por este lado. Caracterización 62. Listo. Bueno, muchachos, vamos a entrar en materia una media horita. Para que prosigamos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar de un tema de estado de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, para hablar de los recursos naturales, pues vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a hablar de disponibilidad de los recursos como tal. Entonces, cuando nosotros estamos en escenarios donde la población pues está creciendo, ¿cierto? También crece la necesidad de explotar recursos naturales. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades humanas básicas. Necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos agua, necesitamos vivienda, ¿cierto? Entonces, a medida de que haya más cabezas, a medida de que haya más población, va a haber más explotación de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos del consumo de recursos, entonces vamos a ver que está dominado por dos factores importantes. Uno, cuál es el total de individuos de la población y el otro, cuál es la tasa de consumo per cápita. Entonces, esa tasa de consumo per cápita es la tasa de consumo pues, por cabeza, ¿cierto? Que se tienen de esos recursos.
Cuando vamos y miramos cuál es la población mundial, ¿cierto? Y cómo ha crecido estos años. Entonces nos vamos a encontrar cifras como estas. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si aquí se ve bien. Entonces sabemos que el crecimiento de la población está dado por el número de nacimientos versus el número de muertes por diferentes factores pues que se estén dando. Y eso se va llevando pues como el conteo, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, por allá en los años 1800, entonces aquí se tienen datos más o menos de 1 billón de personas, pero cuando nos vamos moviendo al año 2000, entonces ya se tienen datos de 10 billones de personas. Y cuando nos vamos moviendo, por ejemplo, en una proyección, vamos a ver, no nos deja ver proyecciones así, en una proyección al 2030, ¿cierto? Entonces, vamos hablando de 8 billones de personas, ¿cierto? Entonces, digamos que es una población que a medida de que va creciendo, a medida de que hayan más cabezas, entonces tiene mucho que ver en cómo está haciendo la explotación de los recursos como tal, ¿cierto? Entonces, una cosa es el total de individuos y que según el total de individuos vamos a consumir recursos. Y otra cosa también son los hábitos de consumo y de producción que tengamos. Entre nosotros más generemos residuos,